ya sea por programas de televisión desastrosos que casi llevaron a la quiebra a las empresas, o series de telerrealidad que llevaron al límite lo que el público estaba dispuesto a aceptar en la televisión. La radiodifusión tiene un historial de escándalos y controversias. Algunas de estas controversias siguen siendo relevantes incluso décadas después. Número 10. Elvis Presley protagonizó muchas películas para televisión a lo largo de su carrera, pero hay una que sigue siendo más controvertida que las demás. Filmada solo unos meses antes del final de su vida, es una grabación de 2 de sus últimos conciertos y hoy en día solo está disponible en grabaciones piratas de la transmisión original. Para 1977, era bien sabido que Presley ya había pasado su mejor momento, pero eso no detuvo a su equipo de seguir organizando giras, ni a incontables fanáticos de venir a verlo actuar en vivo. Muchos salieron de esos conciertos decepcionados por lo que vieron. En ocasiones, Presley daba presentaciones impresionantes que les recordaban a los fanáticos al hombre que había sido cuando escucharon su música por primera vez. Pero la mayoría de las veces, las presentaciones eran flojas y cortas. A pesar de las malas presentaciones del año anterior, el equipo de manejo de Presley convenció a CBS de grabar un especial de televisión con imágenes de sus conciertos. Elvis in Concert fue la última película en la que el cantante aparecería. Las grabaciones se realizaron en 2 conciertos, uno en Omaha, Nebraska, el 19 de junio y otro 2 días después en Rapid City, Dakota del Sur. Gran parte de las grabaciones del primer concierto no se pudieron usar debido a problemas de sonido, y lo que se grabó en Rapid City no dejó bien parado a Presley. Los 2 conciertos no fueron de esos en los que el viejo Elvis reaparecía para sus fans. No tenía el mismo nivel de energía que en giras anteriores, y eso tuvo un impacto negativo en la calidad de su presentación. Durante una canción, Are You Lonesome Tonight?, Presley parecía tener dificultades durante la parte recitada. Puede que haya sido intencional, ya que Presley había experimentado con esa parte de la canción antes, pero resultó incómodo. Más tarde, Presley usó una hoja con la letra para My Way, una canción que había interpretado incontables veces antes. Sus 2 canciones más recientes, Moody Blues y Way Down, fueron omitidas por completo de la lista de canciones. Los productores del programa de televisión estaban decepcionados con el material que habían obtenido. Hicieron planes para grabar de nuevo en otro concierto más adelante en la gira. Pero solo 2 meses después, los problemas de salud de Presley llevaron a que falleciera a la edad de solo 44 años. CBS debatió qué hacer con el especial de televisión, pero finalmente lo transmitió en octubre de 1977. Se hizo un esfuerzo por mostrar a Presley de la mejor manera posible. Cuando parece que tropieza durante la recitación, el audio del concierto se desvanece y en su lugar se pone una entrevista con un fanático. Pero había poco que pudieran hacer para ocultar el estado físico y los problemas de salud de Presley en los últimos meses de su vida. Para tanto los fanáticos como los críticos, fue un espectáculo terrible que le hizo un flaco favor a toda la carrera de Presley. Después de la transmisión, los responsables del patrimonio de Presley se esforzaron para asegurarse de que nunca se volviera a ver. El especial completo de televisión nunca fue lanzado en video doméstico ni retransmitido. Sin embargo, partes del metraje se usaron en otros documentales sobre la vida de Presley y se lanzó al público un álbum con la música del especial. Pero por ahora, el especial de televisión sigue siendo oficialmente imposible de ver. Número 9. A lo largo de la historia de los concursos televisivos, ha habido conceptos extraños e inusuales que llevan al límite lo que está permitido en la televisión. Pero hay pocos más perturbadores que un programa de los años 70 que duró solo unos meses y que supuestamente causó una docena de divorcios. Three's a Crowd fue creación de Chuck Barris, el creador de concursos, quien también fue responsable de The Newlywed Game y The Gong Show. La nueva serie tenía algunas similitudes con The Newlywed Game, pero como sugería el título, añadía a otra persona a la mezcla. En la introducción del programa, se decía que se trataba de preguntar quién conocía mejor a un hombre, su esposa o su secretaria. Pero no se trataba de descubrir quién conocía mejor los gustos del esposo y lo que no le gustaba. El programa no incluía nada sobre los pasatiempos, el trabajo o la familia del hombre. Todas las preguntas giraban en torno a sus relaciones con su esposa y su secretaria y cualquier infidelidad que pudiera haber ocurrido. El programa de televisión comenzaba con la presentación de los 3 hombres que aparecerían en el show. Luego les hicieron preguntas como cuántas veces habían ido a las casas de sus secretarias y qué partes del cuerpo de sus secretarias desearían que tuvieran sus esposas. En su mayoría, ni los hombres ni el público del estudio parecían sorprendidos ante la idea de que pudieran haber engañado a sus parejas con alguien con quien trabajaban. A veces los hombres intentaban negar que hubiera ocurrido alguna infidelidad, pero a menudo admitían al menos sentirse atraídos por ellas.
Después de que los hombres respondían las preguntas, las secretarias eran llevadas al escenario para sentarse junto a ellos. Luego a ellas se les hacían las mismas preguntas. Si las respuestas coincidían, las secretarias recibían un punto. Normalmente, si los hombres intentaban negar alguna relación, era en este momento cuando salía la verdad a la luz. En la parte final del programa, las esposas eran llevadas al escenario y se sentaban al otro lado de sus esposos. Al igual que las secretarias, a ellas se les hacían las mismas preguntas que a los hombres y recibían un punto si su respuesta coincidía con la de sus esposos. Luego, ella conocería la respuesta que dio la secretaria. Quien tuviera más puntos, ya fuera la secretaria o las esposas, se repartirían un premio en efectivo de $1,000. Algunos han llamado al programa un precursor del show de Jerry Springer. En al menos un episodio, hubo una pelea entre una esposa y una secretaria, y los involucrados en el programa afirmaron que algunas mujeres terminaban sus matrimonios incluso durante la pausa comercial. El presentador del programa no hablaba con ninguno de los concursantes fuera de la grabación y pasaba los descansos en su camerino. Casi tan pronto como comenzó a transmitirse, Three's a Crowd fue odiado por el público. Tanto organizaciones feministas como grupos más conservadores solicitaron que el programa fuera cancelado. No solo este programa fue un fracaso, sino que los índices de audiencia de los otros programas de Chuck Barris también se desplomaron. Solo pasaron unos meses antes de que el programa fuera cancelado. El escándalo le dio un golpe fuerte a la carrera de Barris. Hasta ese momento, solo había ido de éxito en éxito. Algunos de sus programas estaban perdiendo audiencia poco a poco, pero The Gong Show seguía siendo muy popular. Después del fracaso de este último programa de televisión, dejó la industria televisiva y se autoexilió en Francia. Barris regresaría más tarde a la televisión, pero nunca volvió a crear otro programa de concursos original. Número 8. La cienciología usualmente deja su imagen pública en manos de celebridades de alto perfil que siguen la religión o de portavoces designados específicamente dentro de la organización. Por lo general, intenta mantener cierto secretismo en torno a los niveles más altos de la organización y una barrera entre los no miembros y esos funcionarios de alto rango. La mayoría de la gente solo habrá visto al líder de la cienciología, David Miscavige, en algunos videos de discursos que ha dado a los miembros de la secta. Él no aparece en entrevistas con los medios y su nombre no está asociado a declaraciones hechas a la prensa. Su primera y hasta ahora única entrevista con el público fue en 1992, y el éxito de esa entrevista depende de a quién se le pregunte al respecto. En mayo del 91, la revista Time publicó un reportaje de portada sobre la Iglesia de la Cienciología, poniendo de nuevo al culto en los titulares. El artículo se llamaba The Thriving Cult of Greed and Power y hablaba sobre cómo la organización acosaba a los desertores que habían hablado en su contra. Después de esto, la Iglesia intentó demandar a la revista Time y otras organizaciones de medios querían un reportaje de seguimiento. Una de estas fue ABC, que se puso en contacto con la Iglesia para solicitar una entrevista con David Miscavige. Tomó más de medio año organizarlo, pero en febrero de 1992 él apareció en Nightline de ABC con Ted Koppel. El programa comenzó con algunos segmentos que explicaban qué era la cienciología y la controversia que la rodeaba. Se entrevistó a desertores, quienes describieron cómo la Iglesia había arruinado sus vidas. Después de unos 15 minutos, el programa regresó al estudio, donde Koppel fue acompañado por Miscavige. En este punto, la señorita Cavige había estado a cargo de la Iglesia desde 1986, pero nunca había hablado con el público en general. La señorita Cavige comenzó atacando la credibilidad de los desertores que habían hablado en los segmentos. Comparó la organización anticulto a la que pertenecían con grupos de odio conocidos y señaló que había miles de miembros de la cienciología que argumentarían en contra de lo que ellos decían. Negó que algún desertor tuviera miedo de hablar en contra de la Iglesia y desestimó gran parte de lo que los desertores afirmaron que había sucedido. La entrevista se suponía que duraría media hora, pero fue tan fascinante que los productores permitieron que continuara durante 90 minutos completos. En la última media hora del programa, no hubo pausas para anuncios y todos los anuncios pagados fueron cancelados. La entrevista ganó un Emmy y, según expertos en medios, cambió el periodismo para siempre. También pareció hacer que la señora Cavige no quisiera dar más entrevistas. Dentro de la Iglesia fue aclamada como un éxito. Se pensaba que Miscavige había hablado bien y había refutado cada punto que Koppel presentó. Los creyentes ignoraron la forma en que parecía ignorar puntos o irse por divagaciones paranoicas. Pero el hecho de que Miscavige no haya dado una actuación similar en más de 30 años desde esa entrevista demuestra que los altos mandos de la Iglesia sabían que había sido una actuación desastrosa.
Según algunas fuentes, Miscavige estaba preparado para hacer una entrevista con CNN, pero la duración de la entrevista de ABC preocupó a los productores de CNN y optaron por entrevistar a un portavoz en su lugar. Y desde entonces, Miscavige se ha vuelto cada vez más cerrado al público en general, permitiendo que portavoces y actores como Tom Cruise representen a la secta en el escenario mundial. Número 7. Con más de 800 episodios, no es sorprendente que haya habido algunos momentos controvertidos en la historia de Los Simpson. Algunos de esos episodios solo se volvieron más escandalosos después, ya que el humor y las normas sociales cambiaron, o eventos más recientes hicieron que los chistes fueran mucho más duros en retrospectiva. Pero algunos episodios fueron controvertidos en el momento en que se emitieron. Uno que causó problemas internacionales para el programa de televisión Fox fue el episodio de la temporada 13 sobre Brasil. Blame It on Lisa no fue la primera vez que el programa de televisión estadounidense hizo episodios en el extranjero. Los episodios que se centran en la familia que da nombre a la serie, al interactuar con otras culturas, siempre puede generar controversia. El humor a menudo se basa en estereotipos, que no siempre tienen fundamento en la realidad. En algunos casos, como en el episodio de las primeras temporadas Bart contra Australia, los espectadores del país visitado han sentido que los guionistas no han investigado lo suficiente sobre su país como para hacer una parodia significativa. En Bart vs. Australia, eso molestó a muchos de esos espectadores. La controversia fue pequeña en comparación con la del episodio de Brasil. En Blame It on Lisa, la familia viaja a Río de Janeiro para encontrar a un huérfano desaparecido que Lisa ha estado patrocinando. Inmediatamente, la ciudad brasileña es retratada de manera negativa. Está infestada de ratas y monos y plagada de crimen. Al principio del episodio, Lisa les advierte a su familia que no se suban a taxis sin licencia, ya que a menudo se usan para secuestros. Solo unas escenas después, su papá hace exactamente eso y lo secuestran. El resto del episodio se centra en intentar rescatar a Homero, con la ayuda del mismo huérfano que vinieron a buscar. Los Simpsons se van de Río con una visión negativa de la ciudad y del país en general. En Estados Unidos, el episodio recibió críticas mixtas, como muchos de los episodios de mitad de temporada de la serie. En Brasil hubo algunos aspectos rescatables. La oficina de turismo de Río, Rio Tour, estaba especialmente molesta por el episodio. No le gustó cómo se retrató a Río como una ciudad infestada de ratas y crimen, donde los carteristas y los secuestros eran algo común. La oficina de turismo había gastado millones de dólares en campañas para tratar de mejorar la imagen de la ciudad, pero todo eso parecía haberse deshecho con un solo episodio de una caricatura de 30 minutos. Un chiste sobre cómo el gobierno había pintado las ratas de la ciudad de varios colores para que los turistas no se sintieran ofendidos puede verse como una burla a estos esfuerzos. Rio Tour afirmó que el programa de televisión había llevado una visión distorsionada de la realidad brasileña al mundo. No solo fue la imagen negativa de Río lo que los espectadores brasileños criticaron. Parecía que los guionistas de Los Simpson habían investigado muy poco sobre cómo era realmente la cultura brasileña. Al principio del episodio, los personajes mencionaron que Brasil es uno de los pocos países de Sudamérica que no habla español. Pero el resto del episodio confunde a Brasil con otros países latinoamericanos. Se muestra a la gente bailando la conga y la macarena, aunque ninguno de esos bailes tiene una fuerte presencia en Brasil. Los acentos de los brasileños en el episodio también estaban mal. La semana después de que se emitió el episodio, Rio Tour anunció que demandaría a Fox por el impacto negativo que tuvo el episodio. Fue una demanda que recibió apoyo público del gobierno brasileño. Antes de que pudiera avanzar mucho, Rio se dio cuenta de que las protecciones de la primera enmienda de Estados Unidos para la parodia significaban que la demanda probablemente no tendría éxito. Pero los productores de Los Simpson aún así tomaron una medida para enmendar las cosas. Los productores ejecutivos ofrecieron una disculpa pública y en el transcurso del año siguiente enmendaron las cosas con el país. Desde entonces, Los Simpson han vuelto a visitar Brasil en un episodio mucho más halagador varias temporadas después. Pero el episodio anterior y mucho más infame sigue siendo uno de los más controvertidos en la historia del programa. Número 6. Proporcionar cobertura de noticias en televisión sobre eventos complejos no es una tarea fácil. Los periodistas deben equilibrar las últimas actualizaciones con el contexto necesario para entenderlas, generalmente en una nota de apenas unos minutos. Un segmento en un programa de noticias popular puede ayudar a formar la opinión de la población general sobre un evento y mantenerlos informados. Pero si el segmento no se realiza correctamente, esa opinión se construye sobre bases incorrectas. En algunos casos, ese error tiene un impacto que dura años o incluso décadas. La cobertura de la llamada Batalla de Orgreave fue uno de esos casos.
En 1984, mineros de todo el Reino Unido se fueron a la huelga en lo que fue la huelga más grande en el país, desde la huelga general de 1926. La huelga fue provocada por los planes de cerrar minas de carbón nacionalizadas en todo el país. Oficialmente duró más de 11 meses, aunque algunos mineros regresaron al trabajo antes. Terminó con un éxito para el gobierno conservador. Los acontecimientos en Orgreave fueron uno de los primeros pasos hacia esa victoria. La mina Orgreave estaba ubicada en South Yorkshire. No solo había una mina, sino también una planta de carbón donde el carbón se procesaba antes de ser llevado a las acerías. El 18 de junio, alrededor de 5,000 piqueteros fueron a la planta de coque para intentar detener los camiones que transportaban carbón. Fueron guiados a un campo cerca de la planta, donde los huelguistas se encontraron con aproximadamente 6,000 oficiales preparados con equipo antidisturbios. Según los mineros, empujaron contra la línea de oficiales en lo que casi se había vuelto una rutina. El empuje era meramente simbólico en este punto y no esperaban romper la línea. En eventos anteriores, la policía respondía empujando y ese era el final del enfrentamiento físico. Pero esta vez, la policía recibió la orden de avanzar contra los mineros. El evento más tarde sería llamado la Batalla de Orgreave, aunque los mineros y sus simpatizantes lo han llamado más bien un disturbio. Las cámaras de noticias de televisión que filmaban en el evento grabaron imágenes de policías atacando a los mineros con porras y mineros que terminaban con heridas en la cabeza. También captaron imágenes de mineros lanzando piedras y pequeños proyectiles contra la policía. Al final del día, 95 personas fueron arrestadas y más de 100 resultaron heridas. Las imágenes horribles de la batalla se transmitieron por la BBC esa noche, pero había una gran discrepancia. El reportaje de noticias primero mostró a los mineros lanzando proyectiles a los oficiales y luego la carga de la policía y los ataques brutales contra los mineros. Según los que estuvieron ahí ese día, eso fue lo contrario de lo que realmente sucedió. Aunque la transmisión no especificó que los mineros atacaron primero, el orden de las imágenes dio esa impresión. Ayudó a respaldar las afirmaciones de la policía de que habían respondido a un ataque sostenido, justificando la violencia. A puerta cerrada en la BBC se expresaron preocupaciones sobre la transmisión, pero se decidió que cualquier sesgo era marginal y no se hizo ningún esfuerzo por corregir los malentendidos sobre la batalla en Orgreave. De los mineros que fueron arrestados, solo unos pocos enfrentaron juicio, y en el juicio, los casos fueron desestimados cuando se descubrió que los oficiales de policía habían hecho declaraciones idénticas entre sí, y a veces afirmaban haber visto o hecho cosas que no eran posibles. Pero la imagen de mineros violentos atacando a la policía ya se había quedado grabada en la mente del público, ayudando a formar la opinión pública sobre las huelgas. Hasta el día de hoy, los huelguistas y sus simpatizantes han hecho campaña para que se realice una investigación adecuada sobre los eventos del 18 de junio de 1984 y para que la BBC se disculpe por el papel que tuvo en esa cobertura controvertida. Número 5. A lo largo de las décadas de la historia de la televisión, ha habido muchos programas que no cumplieron con las expectativas del público o que fueron un desastre de otras maneras. Pero pocos alcanzaron el nivel de un programa de NBC que duró menos de 10 episodios en 1979. Supertrain no solo fue un fracaso como programa de televisión, fue increíblemente caro y casi llevó a la bancarrota a la cadena que lo produjo. La serie fue propuesta inicialmente por Paul Klein, vicepresidente ejecutivo de programación de NBC. Él quería un programa que pudiera competir con El Crucero del Amor de ABC, que había estado atrayendo a una audiencia mayor durante 2 años. La premisa de El Crucero del Amor era sencilla. Era una serie de antología ambientada en un crucero, con nuevas estrellas en cada episodio. Las tramas normalmente involucraban algún tipo de romance y algo de drama ligero. Klein no quería recrear exactamente El Crucero del Amor, y la cadena estaba interesada en incluir algún tipo de misterio o suspenso en las tramas. Así que Supertrain tomó la idea de una serie de antología en un entorno aislado, pero trató de mezclar el género para diferenciarse del programa ya establecido. El escenario sería el Supertrain homónimo, que era un tren bala futurista impulsado por un reactor nuclear. Antes de que comenzara la producción del nuevo programa, NBC contrató a un nuevo presidente. Fred Silverman fue el hombre detrás de El Crucero del Amor y ayudó a revitalizar tanto a ABC como a CBS durante su tiempo allí. NBC esperaba que hiciera lo mismo por ellos. Cuando llegó, Silverman canceló muchos de los nuevos programas que NBC estaba produciendo, pero permitió que Supertrain continuara. Fue uno de los mayores errores de su carrera. El costo del desarrollo rápidamente se salió de control. Los showrunners no querían disfrazar un tren normal como un vehículo futurista.
En su lugar, crearon varios modelos y escenarios diferentes para recrear el enorme tren de 2 pisos. Los diseñadores de escenarios lograron sus objetivos, creando un vehículo impresionante que parecía salido del futuro. El problema con el programa era que no había mucho más aparte del tren en sí. Se apresuró la producción y no hubo suficiente tiempo para atraer a ninguna estrella, ni para el equipo principal, ni para el elenco rotativo de pasajeros. El guión también era deficiente, y los productores se quejaban de las notas de la cadena, que hacían difícil determinar qué era realmente Supertren. Al final, el programa tenía muy poco que ofrecer al público aparte de un set bien construido. El episodio de estreno de Supertren tuvo buena audiencia, pero después de eso, los índices de audiencia cayeron. Cuando la cadena intentó revitalizar el programa y cambiar el género después de algunos episodios, solo confundió aún más las cosas. Supertren fue cancelado después de solo 9 episodios. En ese tiempo, NBC gastó aproximadamente $12 millones en el programa, incluyendo 10 millones en los escenarios y modelos del tren. El hecho de que uno de los modelos se estrellara durante la filmación solo aumentó los gastos. Fue un golpe fuerte para NBC, empeorado aún más por el boicot de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de 1980. NBC había ganado los derechos para transmitir los Juegos, pero sin atletas nacionales a quienes apoyar, no había mucho interés por parte del público. El canal perdió ingresos valiosos por publicidad. Las 2 catástrofes en 2 años casi llevaron a la bancarrota a NBC. La cadena eventualmente se recuperó, pero Supertren siempre sería un referente de lo malo que podía ser un programa de televisión. Número 4. En 1983, uno de los mayores escándalos en la televisión tuvo que ver con un jardín vandalizado en el oeste de Londres. Más de 40 años después del incidente, todavía permanece en la mente de quienes eran niños en ese entonces y de vez en cuando vuelve a aparecer en los titulares. El jardín de Blue Peter ha sido considerado el jardín más famoso de Gran Bretaña. Ubicado junto al centro de televisión de la BBC, era un espacio pequeño y tranquilo rodeado por un muro alto. El jardín ya no está, fue reubicado en Salford cuando la BBC trasladó la producción allí. Pero el vandalismo del jardín sigue siendo un misterio. Blue Peter es un programa de televisión que comenzó a transmitirse en los años 50. Estaba en su apogeo en los años 80 cuando millones de niños sintonizaban semanalmente para ver a los presentadores hacer manualidades, presentar animales invitados o segmentos pregrabados dirigidos a una audiencia más joven. Desde el principio, los productores del programa querían presentarles a los niños cosas a las que tal vez no tuvieran acceso en su vida cotidiana. Se estaba volviendo popular en una época en la que cada vez más familias se mudaban a edificios de departamentos y la vida típica de un niño estaba cambiando. Cuando los productores se dieron cuenta de que muchos jóvenes fanáticos no tendrían la oportunidad de tener una mascota, se les ocurrió la idea de la mascota de Blue Peter. De esa manera, los niños tendrían animales habituales que podrían ver crecer, observar cómo los cuidaban y aprender sobre ellos de otras maneras. Fue por razones similares que se presentó por primera vez el jardín de Blue Peter. Cada vez más niños no tendrían un espacio de jardín propio, así que en 1974, Blue Peter creó uno para ellos. Fue diseñado por el famoso Percy Thrower. Se utilizó para segmentos al aire libre, así como para enlazar diferentes partes del programa. En 1979, Thrower lo rediseñó para que se pareciera a un jardín hundido italiano, completo con un estanque de peces. Para los niños de Gran Bretaña, este era un lugar familiar, aunque nunca llegaran a visitarlo en persona. Así que cuando los presentadores dieron la noticia de su vandalismo en 1983, fue un hecho impactante. Se mostró a los presentadores inspeccionando los daños y pidiendo cualquier información que pudiera ayudar a encontrar a los responsables. La vegetación había sido pisoteada y una placa, que había sido creada por un espectador con discapacidad, había sido dañada. También se causaron daños a una urna antigua, que había sido donada por un pensionado. El daño más grave había sido en el estanque. Se había vertido aceite en el agua, envenenando a los peces. El daño se había hecho durante el fin de semana antes del 21 de noviembre, cuando la noticia del vandalismo se compartió con el público. El caso se enfrió. A principios de los años 90, surgieron nuevos rumores sobre quién estaba detrás de eso. Les Ferdinand y Dennis Wise eran futbolistas que crecieron en el oeste de Londres en los años 80. Por alguna razón, se sugirió que ellos formaban parte de una pandilla que había pisoteado el jardín. En el año 2000, esto pareció confirmarlo Ferdinand. En una entrevista, afirmó que él no había hecho nada, pero dijo que tal vez ayudó a algunas personas a pasar la barda. No dijo si Wise fue una de esas personas. Más tarde, Ferdinand afirmó que la supuesta confesión solo era una broma.
Señaló que la pared alrededor del jardín de Blue Peter era tan alta que habrían hecho falta varias personas subidas sobre los hombros unas de otras para treparla. El jardín fue remodelado después de la destrucción y siguió utilizándose para segmentos y clips durante décadas. Número 3. El programa de televisión infantil, El vecindario de Mr. Rogers, era conocido por abordar temas serios y a veces controvertidos. Educaba a los niños sobre acontecimientos actuales que otros programas de televisión podrían haber considerado demasiado serios para una audiencia más joven. Hoy en día, el programa es recordado con cariño por quienes crecieron viéndolo, y el mensaje de Fred Rogers sobre amarnos unos a otros y cuidar a nuestros vecinos sigue siendo relevante. Las personas que quieren recordar una etapa querida de su infancia pueden entrar en línea y ver la mayoría de los episodios, incluyendo aquellos que fueron controversiales para su época. Pero hay un conjunto de episodios que nunca se ha lanzado oficialmente. En 1983, El vecindario del Sr. Rogers abordó uno de los temas más serios posibles, la amenaza de una guerra nuclear. Aunque la mayoría del público no lo sabía en ese momento, este fue un periodo en el que Estados Unidos estuvo más cerca de una guerra nuclear que en cualquier otro momento desde la crisis de los misiles en Cuba. Aunque no se conocía toda la magnitud del peligro, el tema se discutía cada vez más, especialmente en las noticias. Los niños captaban el tema, ya sea directamente de la televisión o de los adultos de su entorno, o de otros niños que hablaban del tema en la escuela. La posibilidad de un ataque nuclear obviamente era algo que causaría ansiedad en los niños, especialmente si la situación no se les explicaba adecuadamente. Así que en noviembre de 1983, el programa de televisión decidió abordar el tema. Durante el transcurso de una semana, el vecindario de Mr. Rogers abordó el tema del conflicto. En el vecindario de Make Believe, King Friday se entera de que el gobernante del vecino Southwood estaba ordenando una gran cantidad de piezas de una fábrica. Al principio, no se alarma demasiado, pero luego sus hijos llegan a casa y hablan sobre aprender acerca de guerras y países en la escuela. El Rey Viernes empieza a creer que las piezas que Southwood está ordenando se están usando para fabricar un arma. Durante los siguientes días, se vio al Rey Viernes volverse cada vez más paranoico por la posibilidad de un conflicto con Southwood. Él gasta el dinero del vecindario en piezas para su propia arma y ordena a los ciudadanos que las ensamblen. A los niños se les enseña cómo usar máscaras antigas en la escuela y todo el vecindario se está preparando para la guerra. Finalmente, Lady Elaine y Lady Aberlin van en una misión de paz a Southwood, donde descubren que las piezas se están usando para construir puentes, no armas. King Friday se da cuenta de su error y de lo peligroso que fue su paranoia. También se da cuenta de lo entusiastas que algunos de sus generales estaban ante la posibilidad de una guerra. La serie termina en una nota feliz, ya que la crisis se evita y el vecindario de Make Believe hace una fiesta para celebrar la paz. Pero aún así fue un momento escalofriante para un programa dirigido a niños. El Sr. Rogers terminó la serie hablando con los niños sobre la importancia de las reglas para todo, desde los juegos hasta los países. Les recuerda que algún día serán responsables de decidir quiénes son las personas que hacen las reglas y que confía en que tomarán las decisiones correctas. Era un tema pesado, incluso para el programa conocido por tratar estos temas. Al mismo tiempo que se transmitía Mr. Rogers sobre el conflicto, se emitía por primera vez la película hecha para televisión, el día después. La película trataba sobre las consecuencias de una guerra nuclear con la URSS. Muchos sospechaban que la serie estaba diseñada para ayudar a los niños a lidiar con los miedos que surgieran por la película, pero la verdad es que ambas estaban inspiradas en hechos reales que se discutían en las noticias cada noche. Por alguna razón, la serie rara vez se retransmitía y fue retirada de la distribución en 1996. Según Fred Rogers Productions, el propio Rogers tomó la decisión, aunque nunca se ha compartido exactamente por qué. En ese momento, los episodios eran controvertidos para el público. Muchos pensaban que era un tema demasiado aterrador para que los niños aprendieran sobre él, mientras que otros creían que el tema se manejó bien y que era importante que los niños lo entendieran. En 2017 algunos episodios se compartieron de manera no oficial en YouTube, pero fueron eliminados. Hoy en día, están disponibles en el Internet Archive, pero todavía no ha habido ningún lanzamiento oficial de estos episodios inquietantes. Número 2. A principios de los años 2000, la BBC recreó uno de los estudios psicológicos más controvertidos de la historia para un programa de televisión llamado The Experiment. Durante 9 días, 15 participantes formaron parte de una prisión simulada, lo que resultó en una rebelión y una fuga. Al igual que el experimento en el que se basó, la filmación tuvo que ser cancelada antes de tiempo debido a preocupaciones éticas.
En 1971, el profesor de psicología de Stanford, Philip Zimbardo, realizó un experimento que se haría conocido en todo el mundo. Llamado el experimento de la prisión de Stanford, fue diseñado para estudiar la psicología de las prisiones y cómo el hecho de recibir un cierto rol o poder influiría en las acciones de una persona. A los estudiantes universitarios que se ofrecieron como voluntarios para el estudio, se les asignó aleatoriamente el papel de guardia o prisionero. Ambos grupos se acostumbraron rápidamente a sus roles. Los guardias infligieron castigos horribles a los prisioneros y varios prisioneros sufrieron crisis nerviosas. El estudio se suponía que duraría 2 semanas, pero fue cancelado después de solo 6 días, cuando otro psicólogo vio los acontecimientos que se habían desarrollado. El experimento fue controvertido en su momento y muchas personas creyeron que era poco ético. Zimbardo admitió que permitió que continuara por demasiado tiempo, pero cree que aún así les dio a los investigadores una visión valiosa de lo que puede suceder cuando las personas son puestas en posiciones de poder. Pero no todos los psicólogos han estado de acuerdo con el resultado de su experimento. Entre otras críticas, el hecho de que Zimbardo se involucrara como el superintendente de la prisión ha sido señalado como un factor que pudo haber sesgado los resultados. En 2001, la BBC trabajó con académicos de la Universidad de St. Andrews y la Universidad de Exeter para realizar un experimento similar y poner a prueba los resultados de Zimbardo. Tan pronto como se anunció el proyecto, recibió críticas, incluso de Zimbardo. Zimbardo no veía razón para que su experimento se repitiera. Él no creía que hubiera ningún beneficio científico y que solo se usaría para crear drama para la televisión. El experimento se llamó A Poor Man's Big Brother, haciendo referencia a ese popular programa de televisión. Pero los productores del programa no estaban preparados para ninguna preocupación ética. Se estableció un comité de ética completamente independiente, con miembros provenientes de diferentes campos de la investigación psicológica. El programa también trabajó con el Comité de Ética de la Universidad de Exeter y el experimento tuvo que ser refinado antes de recibir luz verde. Todos los participantes pasaron por rigurosos exámenes psicológicos de antemano y la Junta de Ética Independiente realizó visitas regulares e inesperadas al set. Los resultados del experimento fueron diferentes a los del estudio de Zimbardo. Descubrieron que los guardias se sentían incómodos con sus roles y los prisioneros formaron un grupo mucho más rápido. Incluso cuando se les ofreció la oportunidad de convertirse en guardias, la mayoría de los prisioneros siguió trabajando en conjunto. Organizaron una fuga y fue solo después de esto que el comité de ética tuvo que intervenir para detener el experimento. Los prisioneros originalmente habían planeado formar una comuna, pero tuvieron dificultades sin ninguna estructura o autoridad. Algunos prisioneros planearon crear un régimen autoritario y fue en ese momento cuando las cosas se salieron de control. El experimento se detuvo solo un día antes de lo previsto y se habían recopilado aproximadamente 2.000 horas de grabaciones. Se redujo para hacer 4 episodios de 1 hora que se transmitieron en mayo de 2002. A pesar de las críticas y la controversia, el experimento proporcionó algunas ideas psicológicas valiosas. Según los investigadores involucrados, tenían suficiente material para el resto de sus carreras. Un factor interesante del experimento fue el impacto de los equipos de cámara que estaban en el set. Los experimentadores notaron que los guardias hablaban en voz baja entre ellos, pero de repente se detenían cuando recordaban que tenían micrófonos. Este fue el tema de uno de los artículos que se produjeron en los años posteriores a la emisión del programa. A pesar de su éxito, no ha habido una repetición de este escandaloso pero revelador programa de televisión. Número 1. The Swan fue un programa de televisión controvertido que se transmitió solo durante 2 temporadas a principios de los años 2000. En esa época de la televisión hubo muchos programas que se enfocaban en cambiar la apariencia física de una persona para hacerla ver más atractiva según los estándares convencionales. Pero ninguno llevó las cosas al mismo extremo que este programa de Fox Network. El nombre de The Swan se inspiró en el cuento infantil del patito feo. La historia sigue a un cisne bebé que cree que es un pato. No encaja y lo etiquetan como un patito feo. Crece y se convierte en un hermoso cisne, encontrando confianza en sí mismo al descubrir su verdadera identidad. El programa explota la idea de transformarse en una versión hermosa de uno mismo. Pero en lugar de permitir que los llamados patitos feos encontraran confianza en su apariencia natural, la transformación se realizaba mediante un proceso de cirugía plástica intensiva. Se reclutaron concursantes femeninas de todo Estados Unidos. Los anuncios prometían un programa sobre la transformación de la vida y no fue hasta que las mujeres habían pasado el proceso de audición que se enteraron de que el programa se centraría en la cirugía plástica. En realidad, las mujeres con problemas de confianza fueron las reclutadas.
A lo largo del programa, las mujeres trabajaron con un equipo de transformación compuesto por un entrenador personal, cirujanos estéticos, dentistas y terapeutas. Muchas de las mujeres ya tenían partes específicas de su cuerpo con las que no estaban contentas, pero el equipo de transformación señalaba otras áreas que pensaban que podían mejorarse. En ningún momento se obligó a ninguna de las mujeres a someterse a algún procedimiento, pero según algunas exconcursantes, se sintieron presionadas para hacerlo. Una de las mujeres rechazó operarse la nariz y sintió que fue castigada por esa decisión cuando no avanzó a la siguiente etapa del programa. Al final de cada episodio, 2 mujeres se enfrentaban después de 3 meses de transformaciones. La ganadora pasaba al concurso de final de temporada, mientras que la otra se iba a casa. Durante esos 3 meses, a las mujeres no se les permitía ver su propio reflejo. Se retiraron todos los espejos, e incluso superficies como las televisiones y las llaves del agua fueron rociadas para que no reflejaran lo suficiente como para ser usadas. Incluso una mujer fue enviada a casa después de que la descubrieran usando un espejo de mano. Incluso en una era de la televisión donde las transformaciones físicas eran comunes en los reality shows, The Swan fue inmediatamente polémico. Recibió críticas por enfocarse en la apariencia física de las mujeres y por promover problemas de imagen corporal. Un terapeuta formaba parte del equipo de cambio de imagen, pero esto no recibió mucha atención en el programa. A pesar de la controversia, tuvo una segunda temporada antes de ser cancelado. Después del programa, la controversia continuó. Muchas de las mujeres sintieron que no recibieron suficiente apoyo posterior y lucharon con problemas de salud mental. El hecho de que muchas de las mujeres pasaran por lo que normalmente tomaría un año de cirugías en solo unas pocas semanas aumentó el riesgo de problemas, y algunas participantes reportaron problemas de salud a largo plazo. Además de esto, años después, una de las dentistas que trabajó en el programa perdió su licencia tras reportes de mala praxis. La noticia volvió a poner a Black Swan en los titulares, aunque no había evidencia de que la dentista hubiera realizado procedimientos defectuosos mientras estaba en el programa. Fox intentó revivir el concepto en la década de 2010 con un especial de celebridades, pero el plan nunca se concretó, y The Swan sigue siendo una reliquia de principios de los 2000. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero soy Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.